Ahora va a pasar la doctora Silvia Franco y luego vamos a exponer los resultados de la encuesta nacional que se hizo a nivel de género y luego vamos a dejar la instancia para preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a Florencia y todo el comité que me invitó. Así que estoy muy feliz de estar acá y agradecerles la presencia. Bueno, no sé, no, a ver, ¿cómo es esto? Ahí va. Esto ahí empiezo. Bueno, mi idea, en realidad, bueno, hay una diferencia en el currículum que se presentó, hay una precisión que hacer. En realidad mi doctorado es de España, es de Deusto, y tengo una pasantía postdoctoral en Groningen, pero bueno, esa precisión es necesaria hacerla si se publica. Por otra parte, también decirles que en mi tesis doctoral estudié el tema de, básicamente, el tema de la violencia en las organizaciones, donde las mujeres ciertamente están mayormente expuestas en estas situaciones. Entonces, mi reflexión va a venir más por ese lado, más por de qué estamos hablando cuando hablamos de género y qué implicancias tiene la noción de género también. Entonces, tal vez es más una invitación a pensar y a reflexionar, y que los psicólogos siempre nos hacemos más preguntas que respuestas. Y bueno, así que esa es un poco la invitación con ustedes. Bien, ahí empezar con 3 preguntas, ¿no? Si creen que hay desigualdad de género. Veo cabezas que asienten, ahí está. También cuando, sí, estamos seguras que hay desigualdad de género, también preguntarse, pero ¿qué género? ¿Cómo surge el tema del género? Históricamente, ¿cómo surge el tema del género? Y una tercera pregunta, ahora voy a volver a la segunda básicamente, pero una tercera pregunta es si, y les hago de nuevo la pregunta, si esta desigualdad es violenta. Ahora, algunos sí, otras no, en fin. Bueno, para estas personas esta desigualdad es violenta. Y los movimientos, de alguna manera, que han habido a lo largo de la historia están dando cuenta del activismo político en relación a cuestiones de género, está dando cuenta de esta valoración, ¿verdad? Del sentimiento, de la valoración de la violencia que implica esta distinción o esta desigualdad de género. Y vuelvo un poquito sobre la pregunta sobre el género. Y ahí, solamente como historizar un poco en cómo surge el tema del género. En realidad, esta noción como conceptual comienzan a utilizarla los médicos, allá por los 50, haciendo una distinción, y después, bueno, en los 80 más las ciencias sociales, y en los 90 ya también comienza todo este movimiento social insurgente en relación a esta desigualdad, a estas diferencias en relación al género. Y hay una politóloga feminista que estudia el activismo, que se llama Hawkesworth, que ella lo que dice es que el género constituye la explicación de la desigualdad de los sexos. O sea que la propia noción de género constituye la explicación de la desigualdad. Y esta desigualdad,
Esta desigualdad que también es simbólica básicamente en la noción de género y que, como decía mi antecesora, es una noción que está construida históricamente. O sea, no es algo que esté dado por la diferencia de los sexos. Gracias. No es algo que esté en el ADN nuestro, sino que es algo que se construye socialmente a lo largo de los años. Hay cuestiones que hacen que lo que es propio de los hombres, ¿no? Lo que hacen los hombres, eso hace a un varón, o sea, comportamientos, actitudes, costumbres, lo que es propio del hombre y lo que es propio de la mujer. Y eso se construyó, no nació con nosotros. O sea, eso se construyó socialmente. Y hay otro autor, también un autor catalán que en realidad está radicado en México, y él introduce una cuestión interesante acá que plantea, esto no se trata solamente de una construcción social. Acá hubo un acontecimiento, o hubo algo también que introdujo esta diferencia de los sexos. O sea que hay una racionalidad en relación a esta diferencia. No es solamente una construcción de que nos fuimos acostumbrando y se fue armando esto. Él la pone en una cuestión biológica que no sé si estoy muy de acuerdo, pero y en realidad me gusta explicarla por otro lado, me gusta explicarla un poco desde la historia y desde la sociedad que construimos, ¿no? El acontecimiento en relación no a lo biológico, sino a lo económico y lo social. La necesidad en el siglo XVIII, por ejemplo, cuando comienza la revolución industrial, nadie quería ir a trabajar a las fábricas. O sea, el espíritu de libertad de los obreros y de las personas que venían del campo o que empezaban a estar en las ciudades, no querían ir a trabajar a un lugar confinado. Y de alguna manera también la división del trabajo de los sexos favoreció esto, favoreció que en tanto la mujer se ocupase de determinadas actividades domésticas y el de cuidado de los hijos, de la procedencia, los varones podían ir a la fábrica y ocuparse del trabajo de las fábricas. Entonces, por supuesto que es un poco más complejo, pero de todas maneras, para pensar, para interrogarnos sobre esto, sí, es una construcción social, pero no nace de la nada, nace de algo que a la sociedad le importa o al sistema en el cual vivimos le importa. Por otra parte también, bien, entonces, ¿por qué esta desigualdad puede ser violenta? Porque es una desigualdad que está impuesta. O sea, no es una desigualdad animal, es una desigualdad social impuesta, ¿no? Entonces, en la medida que está impuesta, no elegimos para que esto se produzca. Bueno, por supuesto que los movimientos feministas y desde la segunda, ¿cómo se dice? De 1950 en adelante, todos los movimientos feministas han producido cambios en la segunda parte del siglo pasado. Han producido cambios y también han producido avances en lo que tiene que ver con las sociedades democráticas en las cuales vivimos y de la participación de la mujer en la vida democrática de las naciones. Bien.
Y dentro de estos movimientos y vinculándolo con la violencia o con los aspectos que las mujeres sentimos en relación a esa distinción de género, y no solamente esa distinción de género, sino las prácticas que esa distinción de género produce, tenemos estos diferentes movimientos a lo largo sobre todo de la última década, ¿verdad? Con los movimientos del yo te creo, por ejemplo, el movimiento que surgió en España a propósito de aquella violación colectiva, ¿no? en los juegos, en las corridas de San Fermín. El yo te creo surge a propósito de una publicación de Facebook de un escritor que le responde y le hace un mensaje a la víctima, ¿sí? De alguna manera empatizando con el sufrimiento vivido, ¿sí? Y después hay otros movimientos también, que incluso la universidad no ha sido, no ha estado ajena a eso. En la propia universidad hubo movimientos de acciones políticas en relación a FMED, a Varones Psico, también la Facultad de Psicología, a otras facultades, donde se denunciaron conductas efectivamente sexistas o, cuando no, abusos o violencia sexual hacia mujeres o violencia de género. Ahora voy a hacer una pequeña precisión en relación a eso. Bien, hay una distinción interesante que hace una feminista filósofa argentina, Diana Mafia, en relación a cómo las luchas de acuerdo a las regiones también son distintas, cuando en Norteamérica, por ejemplo, la lucha es Me Too, o sea, yo también, ¿sí? Ahí hay una apropiación, por supuesto, del sufrimiento, ¿sí? Las luchas del sur, de Argentina, de Uruguay también, ¿sí? Son del estilo no nos callamos más, no nos callamos, es una lucha colectiva, es una lucha plural, es una lucha del nosotros, del nosotras, y tocan a una, tocan a todas, o sea, de como más latino, digamos, ¿no? Podemos hacer como una interpretación más individualista que tiene sentido también con la sociedad norteamericana, y más latina, la lucha de las mujeres aquí en el cono sur o en América del Sur. Bien. Entonces, voy a ir hacia el tema de la violencia y cómo también la violencia también está construida. En realidad me gusta decir que la violencia es como el canto del tero, ¿no? Porque en realidad es lo que se ve. Saben cómo es el tero, ¿no? El tero canta en un lugar y tiene los huevos en otro. Aparte, no sé si han visto un tero, pero es increíble porque ustedes se acercan al nido y enseguida el tero hace como que empolla en otro lado. O sea, efectivamente hace toda una simulación. Y el tema de la violencia tiene un comportamiento muy similar. Cuando hablamos de violencia en las organizaciones o las violencias que nos pasan, que vivimos, estamos hablando de otras cosas. Cuando vemos la violencia manifiesta, estamos hablando de otras cosas que pasan a nivel estructural y que pasan a nivel cultural, que de alguna manera explican los comportamientos de violencia directa. Cuando hablamos de temas estructurales, desde luego estamos hablando de el sistema social, el sistema político, el sistema económico en el cual estamos sumergidos. Es un sistema que es muy desigual y no solamente para las mujeres, sino para otras poblaciones. Hay poblaciones que tienen negación de necesidades, por ejemplo, y negación de necesidades vitales, de supervivencia, y eso lo vemos como natural.
Y eso para las personas que están en esa situación, es una situación violenta. Y nosotros lo miramos y estamos acostumbrados a ver eso. Entonces ahí también tenemos como cuestiones de las cuales nosotros participamos como seres humanos, como personas, y que nosotros practicamos, que son violentos. Y no me refiero a que tengamos una agresión, pero el no darnos cuenta de esa desigualdad o de esa situación injusta en la que están determinadas personas, que el sistema económico o social en el cual vivimos ubica a esas personas, es una situación de violencia. Bueno, y así como también lo cultural, ¿no? El universo simbólico de nuestra experiencia, ¿sí? Que hace que aceptemos cosas que de repente, si nos ponemos a analizar la doxa, como dice Bourdieu, podemos encontrar cosas que nos pueden rechinar. Podemos decir, ¿esto está bien? Bien. Bien. Entonces, cuando hablamos podemos hablar de muchas violencias. Y de violencia sexual, desde luego, veo que no tengo esa diapositiva acá, de violencia sexual y de acoso sexual, de repente eso es como lo más visible o lo más fácil, no quiere decir que sea lo más fácil de atender o de abordar, pero sí nos damos cuenta cuando hay una situación así, ¿verdad? También, bueno, por supuesto, la violencia física y el acoso físico, desde luego, y la violencia o el acoso psicológico. Bueno, son tipos, manifestaciones de violencia que nosotros podemos claramente o más o menos claramente darnos cuenta de situaciones, ¿sí? De situaciones que resultan violentas, que de repente están dirigidas hacia una persona, o hacia un grupo de personas, por una persona o por un grupo de personas, ¿sí? Pero lo que capaz que no nos damos cuenta, y esta podría ser la violencia más directa, pero capaz que lo que no nos damos cuenta es de todos aquellos aspectos que están por debajo de lo visible que hacen a estas violencias. Por ejemplo, la violencia de género, la violencia de raza, la violencia de clase, porque damos por supuestas estas construcciones sociales de las cuales estábamos hablando más temprano. Entonces, o porque tenemos naturalizados de que una mujer, decía la Carolina que estaba hablando anteriormente, una mujer cuando va a encarar la maternidad va a suspender o va a ralentizar su carrera profesional. Entonces hemos naturalizado que, bueno, es un periodo en el cual va a tener que cuidar a los hijos. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, ¿por qué? Pero esa pregunta hay que resolverla individualmente. Esa pregunta la resuelve cada mujer diciendo, bueno, no voy a postergar mi maternidad, entonces lo hago más adelante, o tengo mis hijos ahora, así después puedo. ¿Sí? Son decisiones individuales. ¿En función de qué se hacen las carreras? ¿Por qué se hacen las carreras de esta manera? ¿No pueden ser distintas? Entonces tenemos esto, ¿verdad? La violencia simbólica, que son todos aquellos aspectos que nosotros internalizamos y practicamos como si fuesen naturales. Y, por ejemplo, la inferiorización de la mujer es una de esas violencias simbólicas. Esto también tiene una connotación dinámica, psicológica, ¿no? Para quitarnos una culpa,
el tratar al otro como inferior, de alguna manera justifica que yo sea más riguroso o más rigurosa, o que de alguna manera le llame la atención o tenga actitudes violentas con la otra persona. Pero eso no solamente es personal, sino que esto diagrama políticas, diagrama toma de decisiones, diagrama planes de organizaciones. Bien, entonces, lo más paradójico, si se quiere, es que esto no se trata de una cuestión de hombres y mujeres, sino que se trata de quienes aún están en la situación de inferioridad, defienden esta situación de violencia simbólica. O sea, defienden esta doxa. ¿Está bien? Entonces, se asume con cierto fatalismo. Bueno, es lo que me toca. Soy mujer, me toca cuidar a los hijos. Soy mujer, me toca tener todo previsto. Entonces, nosotras mismas, nosotros mismos, quienes estamos en una situación de inferioridad, también podemos tomar y adoptar comportamientos, prácticas que en realidad no compartimos, pero no somos conscientes totalmente de ello. Bien. Bien, esto es la ley. Entonces, nada, simplemente nuestras propias prácticas reproducen la violencia. Nuestras propias prácticas reproducen la desigualdad, porque seguimos practicando como en una inercia las situaciones de desigualdad. Incluso quienes están en una situación de desventaja, digamos. Bien, ya que traía algunas cifras, se traían algunas cifras antes, también en Uruguay hay cifras, se hicieron estadísticas, el Ministerio de Desarrollo Social, estas estadísticas están tomadas de allí, donde las mujeres con educación terciaria, ¿sí?, en algún momento de sus vidas, a lo largo de su vida, pasaron por situaciones de violencia. Y fíjense una cosa que es lo que me pareció interesante de esta cifra, que es lo siguiente. En 2013, las mujeres declaraban que habían sido violentadas en algún momento de su vida un 73,2%. 2013, 73%. Y en 2019, 84,5%. ¿No? Entonces, no sé, la pregunta es, ¿ustedes qué creen que pasó acá? Bueno, lo que pasó acá, mi hipótesis es, en realidad, que hay mayor conciencia en relación a lo que tiene que ver con la violencia. Entonces, las mujeres pueden darse más cuenta, incluso no solo las mujeres, sino la gente, las personas, pueden darse más cuenta de aquellas situaciones que resultan violentas y aquellas situaciones que no son violencia, por lo menos desde el punto de vista nocional y conceptual. Entonces, no creo que haya subido, sino que hay una mayor conciencia en relación a eso. Otra cosa interesante también tiene que ver con quiénes agreden a las mujeres en situación en una organización. Estos son datos de organizaciones, ¿no? Principal agresor. En el 2013, las jefaturas eran quien agredían mayormente. ¿Está bien? 57,8%. Y en el 2019 y en 2019 40%.
Y los compañeros de trabajo, en 2013 eran 42% y en el 2019 59%. Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Los jefes bajaron, ¿sí? Pero también en relación al tema de los jefes hubo mucha difusión en relación al acoso en el trabajo. Probablemente los jefes hayan sido sensibilizados. No sé, esa es una posible hipótesis. ¿Está bien? Y por último, simplemente porque me pareció que había un dato interesante también acá, mujeres que hayan en el ámbito educativo estado expuestas a violencia basada en género y aparece que las mujeres con menor nivel educativo o nivel educativo más bajo son quienes están más expuestas. 2019 fueron quienes estuvieron más expuestas. En el nivel medio 7% y en el nivel alto 6%. Bien, y algunas reflexiones que me gustaría hacer a partir de situaciones concretas que vivimos cotidianamente, y ustedes como médicas y médicos seguramente la hayan vivido, ¿sí? Estos son comentarios, no se ve nada. ¿Ah, sí? ¿Se ve? Está. ¿Sí? De costado. Bueno, perdón. Estos son comentarios de mujeres quienes fueron expuestas a violencia en sus ámbitos de trabajo y de estudio. Estudios, por ejemplo, la residencia, de que se hablaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algunas manifestaciones. La opinión de una médica no es igualmente valorada que la de un médico. Bien, te hacen pagar el derecho de piso, por ejemplo. Otra, que eso lo hace una grado 5 a una posgrado, le dice, ¿pensaste en tener hijos? Entonces te llamo después cuando sean más grandes, porque mientras son chiquitos te dan mucho trabajo. Y después otro comentario, estamos cansadas de escuchar que debemos elegir una especialidad que sea compatible con la maternidad. Acá, bueno, lo que se hablaba de la maternidad más temprano, ¿no? Pero también las resoluciones son individuales. Bueno, me acuerdo otra de las frases que decía, me trataron de pajero porque quería ser ginecólogo. Otras diferencias, no solamente las diferencias de género. Los hijos de los médicos se insertan mucho más fácilmente porque tienen contactos, creo, algo así dice. No lo veo yo tampoco acá. Después otra diferencia. En las puertas de emergencia en las cuales no están muy cubiertas por nadie. Los recién recibidos terminan trabajando allí porque es donde pagan peor. Entonces, claro, ¿no? Un lugar, una puerta de emergencia que supongo que tienen que tener una especialidad como muy, muy importante para estar en un lugar así tan agudo y tan complejo, me imagino, en esto de resolver crisis, o sea, más que experimentados tendrían que estar para estar allí. Sin embargo, está mal pago. Esto es un problema de los médicos más experimentados, es un problema de los médicos más jóvenes, es un problema del sistema sanitario. Entonces, ¿por qué se paga tan poco? ¿Y por qué lo vemos como natural que se pague poco en la puerta de emergencia? Entonces, esas son las cuestiones también que se pueden cuestionar, que se pueden ver a lo largo de las diferencias.
Bien, la conferencista anterior hablaba de las diferencias de las médicas. Acá prácticamente sí, hay un 50 y 50, son más mujeres, ¿sí? Más mujeres, pero también hay 2,4% de médicos que son afrodescendientes. Yo no me acuerdo de encontradome con alguno o con alguna. Y otra cosa bastante interesante que tiene en relación a la carrera, que se hizo énfasis anterior en la conferencia anterior, esto es un cuadro del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI. Y en este cuadro indica por sexos el nivel de investigación. Y vemos que en el nivel de iniciación de 98, de 98 investigadores, 58 son mujeres. O sea, ahí tenemos como más mujeres en relación a varones. ¿Está bien? De un total de 98 investigadores, 58 son mujeres. Y así en el nivel 1 de un total de 100 investigadores, siempre hablando de medicina, ¿no? De ciencias de la salud, 56 son mujeres. En el nivel 2, 29 y 14 son mujeres. Más o menos tenemos un 50%. Recordemos que estos niveles también se revisan bianualmente aproximadamente, ¿no? O sea, podés caer o podés subir de acuerdo a esta revisión bianual. Y en el nivel 3, que es el nivel de investigadores más importante, hay 13 en las ciencias médicas y de la salud, y no hay ninguna mujer. Que por supuesto acá están quienes tienen mayor trayectoria en la investigación, ¿verdad? Y acá no sé qué significa esto, pero lo asocio con un informe que hizo una socióloga Querejeta, un informe muy, muy interesante del 2020 de la CEPAL, donde ella utiliza una noción de la penalización de la maternidad. Hizo un estudio en función de los datos, solamente los datos del BPS, tomando en cuenta 10 años de los aportes de las mujeres al BPS. Y encontró lo siguiente: la penalización del largo plazo de la maternidad sobre el salario total sería entre un 32 y 42%. Es decir, que las mujeres que tienen hijos cobran entre un 32 y un 42% menos de las mujeres que no tienen hijos a largo plazo. Y también esta diferencia está explicada, ella la explica ahí, está explicada no solamente por un tema salarial, o sea que ganan más, sino que también las mujeres que han tenido hijos a veces trabajan menos horas. Entonces, en el monto total, las mujeres ganan menos, ¿sí? Y esto es la penalización por la maternidad. Entonces, son cosas que también hay que pensar en la resolución, ¿no? Si estas resoluciones vienen por el lado de lo individual o cómo se aborda esto, ¿verdad? Pues también podrían decir, bueno, dejamos al cuidado de la prole, los dejamos al cuidado de un tercero también. Sí, eso también es posible. ¿Por qué? Para hacer nuestras carreras. Eso lo tenemos naturalizado también. Pero ¿es eso lo que queremos? O sea, ¿qué pasa con nuestros hijos estando 8 horas, 10 horas con alguien que no somos nosotras? Bien, bueno, esto no solamente nos pasa a nosotros, sino que pasa en el mundo, pasa en los premios Nobel, pasa en los artistas. Estas desigualdades no solamente nos pasan a nosotros. Bien, ya voy a terminar. Entonces, la reflexión tiene que ver con esto, ¿no? Que en el marco del contexto, esto es en el marco de un contexto sociohistórico, no es algo espontáneo, sino que es algo construido históricamente,
que además muy probablemente esté asociado a acontecimientos y a intereses determinados y que se materializan en nuestros discursos, porque nosotros también estamos en este universo simbólico y también lo tomamos como natural y también aprendemos en lo social. Y también lo reproducimos. Por tanto, para terminar, la normalización y la naturalización de las prácticas es una cuestión social y es una cuestión de nuestra relación con lo social y con la naturaleza también. También algo para revisar tiene que ver con las relaciones de poder que se establecen dentro de las organizaciones, la revisión de las relaciones de poder que se establecen, que también son reproducidas de otras imposiciones y de otras opresiones, y del análisis de las condiciones éticas, políticas y técnicas para prevenir estas situaciones. En fin, ¿cómo podemos desandar esto? No podemos desandar algo de lo cual no tenemos conciencia. O sea, lo primero, como decían, lo primero tiene que ver con tomar conciencia, con entender. Con entenderlo también que no es tan sencillo el problema, sino que requiere desandar muchos aspectos de la cultura y también revisar aspectos de lo social. Bien, muchas gracias por la atención.